Buenas, ¿qué tal? Saludo a todos nuestros amigos y suscriptores de nuestro canal, Guillermo Álamo Teología y Reflexión. Este es un tema para el cual esperé que pasara la fecha mágica 8M. De lo contrario no iba a ser muy bien recibido, digamos. Estamos en una época complejísima, complejísima. Esto es algo que tenemos bien en claro y charlamos muchísimo en este espacio, ¿no? Es un tiempo de gran confusión, de discursos, de mucho conflicto en el aire, en la cultura, en la vida. Conflicto espiritual. Decía Pablo que el conflicto transcurre en las mentes. Las mentes humanas son el campo de batalla de Satanás. Esto es algo que creo que tenemos en claro la mayoría de nosotros, así que no voy a insistir en algo que creo que es una conciencia básica de todo creyente. Digo, porque a veces nos explayamos demasiado en algún tipo de meditaciones, de elucubraciones sobre el dominio espiritual, que van casi para el lado de la metafísica y de, no quiero decir espiritismo, que es una palabra medio fuerte, pero por ahí andamos. Son los conceptos, son las ideas, son nuestros principios o falta de principios lo que define qué es lo que predomina en nosotros, en nuestro corazón. Hoy quiero que hablemos de una cuestión que está surgiendo mucho en las iglesias y es hasta qué punto los cristianos tenemos un concepto ajustado respecto del valor y la dignidad de la mujer. Quiero ir al texto, aunque ya estoy tentado de decir un par de cosas que son tan cuestionables, ¿no? Porque muchos de los preceptos y valores actuales acerca de la mujer hubieran sido absolutamente impensables de no mediar el cristianismo con su salutífera influencia, casi quiero decir revolucionaria influencia sobre lo que había llegado a ser la cultura antigua. O sea, tampoco voy a contar algo obvio, pero para la cultura antigua las mujeres eran subalmas. Bueno, ahora sí, habiendo hecho lo que dije que no iba a hacer, vamos a leer el pasaje bíblico que puede ser considerado el que mejor expresa lo que Dios quiere para la función del hombre y la mujer, en especial en la iglesia. No nos olvidemos que la prioridad de Dios es el reino que Él va a levantar en la tierra. Lo que haga la gente incrédula, lo que haga la gente que está fuera del plan de Dios es asunto de ellos. Están fuera, están extramuros respecto de la salvación y del Espíritu Santo, así que mucho no se puede decir sobre ellos, solo que están fuera. Ahora, ¿cuál es el tema? Los caballitos de Troya conceptuales que están metiendo dentro de la ciudad espiritual de Dios, que somos los cristianos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Voy a empezar desde el comienzo para que se vea también el contexto. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esta debilidad, este deporte de los griegos de discutir todo, ¿no? Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará, engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Creo que la frase que más aparece acá es especialmente modestia, ¿no? Y estar en silencio. Son expresiones que en griego implican casi lo mismo. Esto de silencio y modestia son la misma palabra en griego. Tener en cuenta eso. Porque cuando se habla de silencio quiere decir estarse quieto, estarse tranquilo, no ser levantisco, digamos, como alguien que es alborotador o que perturba un determinado orden. A eso se refiere especialmente con lo de estar en silencio y no estrictamente al silencio de mantener la boca cerrada. Bueno, este es el texto que yo considero el texto áureo
sobre el cual se han lanzado algunos dardos, sobre todo últimamente. Llama la atención, ¿no? Porque cada época tiene sus peros y sus oposiciones al texto bíblico. Nuestra época no es ninguna excepción, todas las épocas lo han tenido, porque lo iba a tener la nuestra. O sea, la iglesia romana tenía sus textos que le hacían ruido, como los textos contra el culto de las imágenes, o los textos donde María se considera una mujer normal, una sierva de Dios, eso sí, escogida, pero una mujer madre de hijos, y montones de revelaciones que van en contra de lo que el dogma católico había ido formando hasta ese tiempo. Entonces, toda época, toda cultura, toda civilización tiene algún conflicto con algún texto bíblico, y nosotros, seamos sinceros, hermanos, cada uno de nosotros tenemos textos que nos hacen más o menos ruido, y está muy bien que sea así, porque somos naturalezas caídas y es el texto el que debe corregirnos a nosotros, en vez de nosotros querer torcer los textos para que se adapten a nuestros preconceptos y a nuestros defectos personales. Bueno, esta es la fuente del precepto que señala cuál es el lugar del hombre y el de la mujer. Insisto en esto, en la iglesia. Primeramente en la iglesia. ¿Para toda la sociedad también es esto válido? Yo creo que sí, como una sociedad ideal que corresponde a la iglesia que se considere, pero nada más. O sea, no es que los cristianos vamos a salir al mundo a profesar o a predicarle a la gente que apliquen principios que son nuestros. Si lo hacen bien y si no, bueno, ellos están fuera del circuito de la obediencia a Dios. Es normal que trastornen todas las cosas si no tienen a Dios como fundamento de sus vidas. Analicemos el texto. En realidad la parte que más se centra el ataque no es lo de la vestimenta. Ya le consagramos todo un mensaje, todo un análisis a la cuestión de cómo debe vestir el hombre y la mujer. La mujer especialmente. Ya vamos a ver que los hombres y las mujeres no tenemos ni los mismos desafíos ni las mismas debilidades. Eso se contempla en la Escritura. Esto se sabía filosóficamente, tradicionalmente, los religiosos lo sabían, los hombres notables lo percibían, el sentido común lo había transformado en dichos, en sentencias y en poemas y canciones. Después viene la ciencia y nos explica por qué hombres y mujeres somos distintos. Así que sostener que somos, entre comillas, idénticos, que somos iguales, bueno, es un poquitito insostenible ya a nuestra altura, siglo XXI, año 2021, mirá. El texto establece dos situaciones en especial desde el versículo 11, como raíz por la cual la mujer debe sujetarse al varón. Versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el propósito perfecto de Dios, que es el diseñador y el creador de todas las cosas, Dios quiso que la mujer fuera ayuda idónea para el varón, y el varón el que sostiene y cuida a la mujer. El varón no es ayuda idónea de la mujer. Son dos lugares distintos, son dos roles diferentes, cada uno ocupando el suyo establecido por Dios. En otras palabras, nos conviene a cada uno de nosotros, si entramos en esa deliciosa forma de vida social que es el matrimonio, nos conviene cumplir el organigrama y el propósito de Dios para la familia. Es este: el hombre debe gobernar, la mujer debe sujetarse, porque Dios lo creó así. O sea, era el plan, la maqueta de Dios. Vamos a asomarnos a la mente de Dios antes de crear el mundo. Antes de crear a Adán y a Eva, Dios pensó: vamos a hacer al hombre, vamos a hacer a la mujer para que ayude al varón y lo acompañe. Ese es el propósito de Dios, el propósito perfecto. Después sobreviene una situación que no está en el plan perfecto de Dios, más allá de la teología que adoptes al respecto. Hay mucho sobre esto, no me quiero meter en estas cuestiones, solamente decir que después sobrevino un trastorno, algo que no estaba exactamente conforme al carácter de Dios, que se llama el pecado, la caída del hombre y de la mujer. Esto dice Pablo, versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, el interlocutor que eligió la serpiente, o sea, Satanás, para hacer caer a Adán y a Eva fue la mujer, y la mujer fue la primera en transgredir la norma de Dios.
con todos los bemoles que se le puedan poner, ¿no? Esto ha sido muy reflexionado, estamos simplemente yendo sobre lo trillado, pero tengamos en cuenta que el que oyó el mandamiento de boca de Dios fue Adán. Eva lo recibió de Adán al mandamiento. Así que probablemente esta cita que hace mal Eva delante de la serpiente, diciendo, no le tocaréis, probablemente se deba de este hecho de que ella lo recibió de manera indirecta al mandamiento, no de boca de Dios, sino de Adán. Ahora, notar que se subraya que tanto en el orden perfecto de Dios como en el orden alterado post caída en el pecado original, la mujer tiene que sujetarse al varón. Primero porque Dios lo quiso así, segundo porque la mujer fue la primera en caer. O sea, tenemos dos razonamientos diferentes y en ninguno de los dos cabe hacer esa clase de razonamientos culturalistas que se hacen ahora, ¿no? De relativización historicista y culturalista, como diciendo lo que pasa es que la mujer de aquellos tiempos, etc. No, acá Pablo está dándonos dos razones que son de índole teológica y las dos basadas en lo que dice la Biblia. Se está atacando mucho el libro del Génesis, se está atacando mucho el relato de la creación y de la caída. Atención, hermanos, no se dejen robar la fe en los relatos bíblicos de la creación y la caída del ser humano, no se dejen desvirtuar el sentido de esos relatos. Están bravas las cosas, el diablo sabe para dónde atacar y qué argumentos usar. Usa los mismos argumentos de siempre, con que Dios os ha dicho, y sigue funcionando. Bueno, estos son los argumentos que da Pablo para sostener la supremacía del varón sobre la mujer, en especial en la familia y en la iglesia, o sea, entre los cristianos. Insisto que los incrédulos son otra historia. Ellos no tienen a Dios como su Dios, sino a lo sumo como una idea religiosa, pero que no pasa de eso. Vamos al antiguo pacto, que es el que en general suscita una mayor intensidad en la extrañeza por parte de un lector moderno. No voy a usar ninguna de las dos palabras que yo considero que tenemos que prohibirnos en nuestro lenguaje para hablar del triunfo de la supremacía del hombre o del triunfo de la supremacía de la mujer. El antiguo pacto nos cuenta el orden ya alterado por la caída en el pecado original y empieza a trabajar por una restauración. Es esto lo que nos muestra el antiguo pacto. Muchas de las cosas que expresan, por ejemplo, las páginas de la ley, en especial todo el ritual ceremonial que prescribe el Levítico, muchas de esas cosas fueron suprimidas por Cristo. Esto lo dice la famosa carta a los Gálatas, ¿no? Lo que Cristo suprimió son muchas de las indignidades y de las exclusiones que resultaban de la caída del ser humano en el pecado. Cristo vino a restaurar justamente nuestra relación con Dios. Antiguamente había un velo, ¿te acordás?, que separaba el lugar santo del lugar santísimo y que impedía que los seres humanos entraran libremente en comunión con un Dios que es esencialmente santo, perfecto y justo. Ese velo fue rasgado cuando Jesús entrega su vida en la cruz por nosotros. Y en ese mismo momento se terminan las divisiones entre libres y esclavos, entre judíos y gentiles. Todos nosotros, quien te habla también es un gentil, es un goy. Y entre varón y mujer se terminan las divisiones. En Cristo somos uno, somos lo mismo, tenemos la misma dignidad, todos los que profesamos la fe de Jesucristo. Somos igualados por la sangre del Señor. Se terminó esa división, pero no solo entre hombre y mujer, como te digo. En Levítico se dice muy claramente, de sacerdote no podía oficiar nadie que tuviera un defecto físico, alguna deformidad, algún exceso o alguna carencia. Alguien que tuviera un lunar demasiado grande, por ejemplo, no podía de ninguna manera participar de las actividades del culto. Podía sí quedarse en el patio exterior, pero no hacer de sacerdote. Y centrándonos más en lo que se dice respecto de la mujer, habrás notado, por ejemplo, el precio de una esclava no era el mismo que el de un esclavo. Esto se puede también tomar como una cuestión económica, nada más. O sea, el valor en el mercado de trabajo antiguo, o sea, regido por la fuerza física, no intelectual, como en nuestra época, era bastante obvio que una mujer podía redituar menos como esclava que un varón, podía hacer menos trabajos pesados, menos trabajos en general.
Bueno, pero hay situaciones donde se habla de la impureza. Por ejemplo, la mujer que daba a luz, una niña, tenía que observar el doble de días de purificación que una que daba a luz un niño. Y esto se reflejaba en varias ordenanzas de ese tipo, donde se veía una desigualdad en el trato del hombre y de la mujer. ¿Producto de qué era esto? Era producto de que Israel era parte de un mundo afectado por una determinada mentalidad, que ahora se llama con esa palabra que yo me he prohibido utilizar. Por supuesto que no. Tiene que ver con las consecuencias del pecado en la raza humana en general. De hecho, todos los actos que tienen que ver con la procreación y la concepción están manchados por impureza. Esta es la teología bíblica, esto es lo que Dios nos quiere decir a través de todas esas prohibiciones y ordenanzas del Antiguo Testamento, que toda acción que tiene que ver con la propalación de la vida está manchada por el pecado. Ahora lo llamamos muy suavemente y muy tranquilamente el pecado original, pero la verdad es que eso atraviesa todas nuestras relaciones y en especial lo más sagrado, lo más hermoso, lo más digno de ser vivido, que era justamente formar una familia, está también tocado, alterado, perturbado y manchado por la primera transgresión de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Me refiero a nuestros padres en la carne, ¿no? Así que también la desigualdad entre el hombre y la mujer sobreviene por ser la primera en caer Eva. Esto lo vimos en Pablo. Pero te estoy explicando simplemente a qué se refiere Pablo con esto y por qué el Antiguo Testamento mostraba una relación de cierta desigualdad en dignidad entre el hombre y la mujer. Esa desigualdad en dignidad entre esclavos y libres, entre gentiles y judíos, entre varones y mujeres, es lo que Cristo vino a suprimir, instaurando una igualdad absoluta en dignidad delante de Dios. Ahora, consideremos esto. No implica esto una supresión de los roles ni de las funciones, ni tampoco implica una supresión de los sexos. ¿Sabés que estuve leyendo últimamente? Algunas cosas muy extrañas. Esto es lo que, bueno, a uno lo insta a hacer esta clase de reflexiones, ¿no? Como que ya no hay varón ni mujer. Delante de Dios somos asexuados, una cosa así, como si fuéramos protozoos o amebas o algún tipo de vegetales. No, por supuesto que esto no es así. De lo contrario, de hecho, le estaríamos sirviendo en bandeja un argumento a los que pretenden que la homosexualidad no es pecado. Dios nos libre de algunos argumentos que andan circulando por ahí. Consideremos, judíos y gentiles siguen teniendo momentos y funciones diferentes en el plan de Dios. Prácticamente no conozco un judío convertido al Evangelio que pueda decir que su vida es idéntica a la de un gentil convertido al Evangelio. Tienen privilegios los hebreos por serlo que conservan. No privilegios en cuanto a su acceso a la presencia de Dios, pero sí en cuanto a cómo Dios los usa. ¿No notaste eso? ¿No notaste el privilegio de los judíos delante de Dios cuando se convierten? De hecho, hasta el Señor lo menciona. Hay privilegios de un hebreo. Privilegios que conserva, pero que no implican una diferente relación ante Dios. O sea, es eso, ¿no? No es que es más digno un judío que un gentil. Entre libres y esclavos no hay libre ni esclavo, somos todos iguales delante de Dios. Pero hay instrucciones respecto de los esclavos que dice obedezcan a sus amos como si obedecieran al Señor. ¿Y a los amos qué se les ordena? ¿Que dejen de emitirle órdenes a los esclavos? No, de ninguna manera. Dice que los traten con humanidad, con compasión y atendiendo a sus personas, pero no se dice que dejen de ejercer de amos. Solo quiere decir que delante de Dios somos todos iguales en dignidad. Cada uno en su función, iguales en dignidad. ¿Se entiende? No se suprimieron estas divisiones de hecho ni de función, sino que se suprimió la indignidad que se le atribuía a las condiciones que no dependían muchas veces de nada que pudiera ser la persona, ¿no? Nadie o muy pocos eligen ser esclavos, nadie elige ser gentil o judío, nadie elige ser varón o mujer. Son condiciones fatales que a uno le sobrevienen cuando se hace persona. Así que remontémonos, en fin, a la intencionalidad de Pablo al hablar de estas cosas en Primera de Timoteo capítulo 2 y en el versículo que hablamos de Gálatas. Dios vino a restaurar la voluntariedad edénica de la sujeción y del gobierno entre el hombre y la mujer.
esa situación que en principio era voluntaria y era un placer para Eva, sujetarse a Adán, así como también para Adán era un placer absolutamente puro e inmaculado el trabajar. No había cansancio, no había fatiga, no había dolor de columna, no había nada que hiciera que su trabajo dejara de ser absolutamente hermoso para él. De la misma forma, para Eva era absolutamente voluntario y lo hacía con mucho gusto atender y cuidar a Adán. Esto era lo que Dios quería y esto es lo que Dios vino a restaurar en la persona de Cristo. No a suprimir las funciones ni a levantar, ni siquiera a incitar a una rebelión de la mujer contra el hombre o a suprimir los roles, ¿no? Como si fuéramos tablas rasas, como quiere la modernidad. Como si hombre y mujer fueran solo funciones culturales. Guárdenos Dios de pensar esa clase de sonceras, que ya te digo, están en la base de la ideología de género, para no ir tan lejos tampoco. Primera de Pedro capítulo 3, para que tampoco se diga que Pablo solamente tuvo esta clase de ideas. Dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual ustedes han llegado a ser hijas, si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. En otras palabras, si lo hacen voluntariamente y no porque hay un señor tiránico que les impone condiciones. Se trata de eso, ¿no? De hacer el bien y de obedecer y de servir y de sujetarse de corazón, no temiendo una posible represalia. No se trata de eso, o sea, está haciendo el foco en la responsabilidad de la mujer. Ahora se dirige al marido. Versículo 7 de Primera de Pedro, capítulo 3. Ustedes, maridos, igualmente, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es brava la advertencia, ¿eh? No se puede vivir en conflicto doméstico siendo los cónyuges personas de Dios. No se puede. Un cristiano que ora teniendo su casa en conflicto permanente tiene que saber que sus oraciones no van a ser oídas por Dios. El primer fruto que debe dar un hombre de familia, un padre, un marido, es observar hacia su mujer el mismo amor y el mismo cuidado que tuvo Cristo y que tiene Cristo por la iglesia. Así que a tener cuidado. Hay consecuencias si el hombre no da honor a la mujer como a vaso más frágil y no la trata como a una coheredera de la gracia de la vida. De esto se habla en otros pasajes más, no voy a abundar, pero donde se habla exactamente de cuáles son las debilidades de cada uno de nosotros. Simplemente quiero enfatizar esto. Hay un orden eterno. Es un orden fundado en la naturaleza. Dios nos diseñó, Dios nos creó diferentes, nos creó diversos. Nos creó cada uno con posibilidades distintas. Todo esto que antes, como te digo, se sabía por la cultura popular, la tradición y el sentido común, ahora se sabe por medio de la ciencia. Qué diferentes somos varones y mujeres y por qué razones. Por razones hormonales, razones físicas, razones de todo tipo, que influyen después en las conductas que tenemos nosotros, que siguen justamente diferentes ciclos y diferentes influencias. El hombre fue diseñado, incluso físicamente se sabe, ¿no? La cintura escapular es la cintura propiamente masculina, es la que está destinada a realizar trabajos pesados y gruesos. La motricidad del varón es la motricidad de los deportes, la motricidad gruesa. Quiero decir, la capacidad física de saber muscularmente cómo embocar una pelota de básquet en el aro. Eso en la mujer es mucho más restringido. La motricidad de la mujer es la motricidad fina. La mujer tiene otro detallismo, tiene otros movimientos. La mujer tiene generalmente una letra mucho más bonita que el varón, porque está formada para eso, está formada neurológica, físicamente para eso. Y la cintura que trabaja la mujer es la cintura pélvica, la cintura que está destinada a dar a luz. Acá se dice, no, eso también generó alguna discusión. Engendrando hijos, dice, ¿no? Versículo 15 de 1 de Timoteo capítulo 2.
No quiere decir que la mujer no se salve si no tiene familia, no quiere decir eso. Quiere decir este es el rol más específico de la mujer. De hecho, se va a hablar de la soltería en 1 Corintios capítulo 7. En otro momento vamos a analizar eso. Es uno de los temas que más me gustan, la cuestión de la soltería, porque los evangélicos le tienen un poco de idea a la soltería y tratan de que los jóvenes, a veces bien o a veces mal, formen familia. Y hay veces que no. Hay veces que no tienen que formar familia porque no tienen ese llamado de parte de Dios. Quiero decir, no es una orden de que la mujer forme familia, de lo contrario sería desaprobada por Dios, sino que lo que se quiere decir es que esa es su lugar, esa es su función más específica, ser madre. Así que tenemos cualidades y tenemos debilidades distintas. Viste lo que se le dice a los varones, ¿no? En una de las cartas de Pablo, no sean ásperos con sus mujeres. El varón tiene la tendencia cuando se casa especialmente, cuando se aseguró la conquista, vamos a decirlo de manera frontal, tiene la tendencia a cosificar, a objetivar a su mujer. Es un adorno más en la casa o un accesorio, un elemento que está ahí, nada más. Deja de ser para él una persona y su especial tesoro y su florcita más hermosa del huerto. Se vuelve áspero, se vuelve insensible, se dedica a sus cosas con ese modo mental que es particular del varón. No me voy a meter en cuestiones de neurociencias, pero el varón tiene un estilo así como de enfrascarse en sus asuntos y aislar todo lo que pueda hacer ruido con eso en lo que él concentró su atención. Así que cuando lo quieren perturbar, que se vuelve áspero, duro, rudo, ríspido, sin empatía. Y a la mujer se la exhorta en ese mismo pasaje a respetar al marido. Esto está en la carta a los Efesios, dicho sea de pasada. La tendencia de la mujer, cuando consuma la conquista, tiende a pensar que su hombre es un papanatas. Es la tendencia femenina más fuerte que existe. Incluso algunas chicas, antes de siquiera comprometerse a través de un noviazgo, dicen, ya está, lo tengo en mi puño, y empiezan a mostrar los signos de una autoconfianza creciente y total. O sea, empieza a verlo a él por debajo de sí. Esto es una tendencia muy femenina. Por eso las dos tendencias están muy marcadas en el texto bíblico, en todos los textos bíblicos que se refieren a esto, en especial el Nuevo Testamento, ¿no? El varón tiene sus debilidades y la mujer tiene otras. A la mujer no le cuesta mostrar amor, no le cuesta expresar afecto. Las mujeres tienen una gran capacidad comunicativa, en general se expresan mejor que los varones, casi sin excepción, salvo excepciones muy raras. La debilidad de la mujer es el respeto. La mujer se siente inclinada desde Eva y hasta el día de hoy a irrespetar al varón, a no reconocer la autoridad del varón, a sentir que ella está por encima de él por X circunstancias, a veces más o menos importantes. Hasta por cuestiones de cultura, la mujer puede sentirse superior al varón, así que siempre es recomendable, esto es un consejito pequeñísimo prematrimonial, siempre es recomendable que el hombre esté un gradito por encima de la mujer en casi todo. Si es que se quiere asegurar el varón en cuestión, el respeto de su mujer. En todo, obviamente, caben excepciones. Esta es una regla general, que el hombre esté siempre un gradito por encima de la mujer, y si alguien tiene que ser mayor que el otro, también es recomendable que el varón sea mayor que la mujer. Este es un consejito nada más, es como una salidita al margen de lo que venimos charlando. Nuestra época se goza y se alegra y se siente sumamente feliz en esto que considera su prerrogativa, que es quebrantar todos los principios racionales, justos y naturales de Dios y reemplazarlos por otros irracionales, arbitrarios y profundamente destructivos. En todo eso cifra su gloria nuestra época actual. Ya hace algunos siglos que viene gestándose este cambio, empieza desde lo que llamamos la modernidad. Pero si Dios hizo las cosas como las hizo, y si Dios quiere restaurar las cosas a ese estado primero, lo hace con un sentido. Dios no da puntada sin hilo. Dios es Dios. Y cuando Jesús dio su vida en la cruz, pensaba en las vidas transformadas, pensaba en los arrepentimientos, las conversiones
las almas que se iban a transformar de sus delitos y pecados a la santificación y a la piedad. Pero también tengo para mis adentros, estoy absolutamente convencido, veía todas esas miles y miles de familias restauradas que empezarían a mostrar cada vez más el amor de Cristo hacia su iglesia en la relación entre los maridos y sus mujeres. Quiera Dios que la iglesia no renuncie por algunas veleidades intelectuales que andan por ahí a esta elevadísima misión que tenemos como iglesia. Expresar la relación perfecta de manera perfecta. Y en esto hay una responsabilidad para los dos lados, tanto para los caballeros como para las damas. Ya lo dijimos, así que no lo vamos a reiterar. Cada uno tiene sus funciones, cada uno tiene sus responsabilidades y cada uno afronta diferentes debilidades. Nuestra misión común, reflejar el amor de Cristo, en especial en nuestras relaciones familiares, que es donde se ve la verdad de la milanesa, la verdad de la historia, como decimos en la Argentina, ¿no? ¿Qué tan hondo es nuestro compromiso con Dios? No lo vamos a expresar ni con lágrimas, ni llantos, ni aplausos, ni decibelios, sino con una moral que exprese los principios divinos y que demuestre que el plan de Dios, que viene a ser restaurado por Jesucristo, pero que se expresó en el jardín del Edén, se puede cumplir. Porque yo creo que el lugar más maravilloso que visitó jamás Adán no fue ningún lugar del huerto del Edén plantado por los dedos de Dios, sino que fue ese momento maravilloso en que se encontró con esa que consideró carne de su carne y hueso de sus huesos, su varona, su otra mitad, el otro costado de su vida, su complemento, su ayuda. Todas estas palabras apenas expresan parte de ese gran misterio de esa vida complementaria que Dios creó para el hombre, que es la mujer. Nos complementamos, somos diferentes, ese es el plan perfecto de Dios, y lo mejor que podemos hacer es honrarlo viviéndolo en el amor de Cristo, no desvirtuándolo ni discutiéndolo, porque eso no lleva a ninguna parte. Simplemente basta con mirar lo que está haciendo el mundo ahora en ese carnaval desenfrenado y horroroso del rencor que han llevado a cabo tantas chicas extraviadas que no tienen la luz de Dios alrededor del mundo el 8 de marzo. Ese es el contraejemplo perfecto de lo que Dios quiere que mostremos. Dios pide de la mujer respeto y sujeción, pero del hombre exige amor, cuidado y la disposición a, si es necesario, incluso dar la vida por esa mujer junto a la cual decidiste pasar el resto de tu vida. Esto está en la Biblia, Esto no es poesía, esto está en la carta a los Efesios, capítulo 5. Con semejante pensamiento como cierre, me despido de vos. Hasta luego, nos encontramos en nuestro próximo análisis o comentario. Dios te bendiga.